Hoy tenemos... Ya la mascareta. Hemos quitado. Nos desnudamos. Hoy tenemos al doctor Vicente Gorrís, viene de Valencia. Él es el que ha escrito el libro La visión Rosacruz del arte de Paracelso. Es un libro muy documentado, con muchos gráficos, y muchas de las explicaciones que dará hoy aquí yo creo que también salen en el libro. Lleva ya muchos años trabajando no solamente sobre Paracelso, sino también sobre médicos famosos como Arnau de Vilanova y toda la tradición médica y espiritual de Occidente. Yo creo nada más, tenemos el tiempo limitado, como sabéis es solo una hora la conferencia de las preguntas. Le he pedido también la máxima brevedad también a la hora de la exposición para que también pueda haber después un coloquio con todas aquellas preguntas o aquellas cuestiones que queráis plantear. Y nada más, ya le dejo la palabra a él. Muy bien. Para dar la conferencia. Bienvenidos a la conferencia. La idea es presentarles la figura de Paracelso, que es una figura en general poco conocida, y la verdad es que su obra es impresionante y llama eso la atención. Una obra tan grande que aporta tanto a la humanidad y que en general es poco conocido. Vamos a pasar un PowerPoint simplemente a modo de tráiler de película, ¿no? de imágenes para que vean. Comentaremos algunas cosas y al final pues estaremos abiertos a cualquier cuestión que deseen plantear sobre el tema. Entonces, bueno, esto es el libro que ya lo conocen, está por aquí. Dentro del libro, lo que es el índice... Estos son los contenidos del libro. Como quizá conozcan, Paracelso fue un médico suizo, pero sobre todo se le considera uno de los más grandes alquimistas de la época, incluso de la historia, por todo lo que hizo y aportó. Por lo tanto, en primer lugar, el libro habla un poco de lo que es la alquimia, lo que significa. Saben que la alquimia es una tradición muy antigua que proviene incluso desde la civilización egipcia. Egipto, para nombrar a Egipto se usaba la palabra Kemet, que significa tierra negra, porque el delta del Nilo es una tierra con mucho limo negra que es muy fértil, y entonces eso permitía observar en la naturaleza los ciclos de sembrar una semilla, de que aparezca la planta, de que aparezca la cosecha, etcétera. Y esto se repetía cada año, y entonces es un poco ya observar los ciclos de la naturaleza, de muerte de la semilla y resurrección, y de ahí un poco de la palabra Kemet, los árabes utilizaban otra palabra que era alquimilla, y de alquimilla viene alquimia. En realidad es como una ciencia sagrada, se podría decir, de la transformación, del cambio, del perfeccionamiento. Y por eso en el libro hay un capítulo que habla un poco sobre la alquimia. Muy resumidamente, los alquimistas trataban de hacer lo que se llamaba la gran obra, el opus magnum, que era obtener lo que habrán oído por ahora con las películas de Harry Potter y todo, la piedra filosofal, ¿no? La famosa piedra filosofal era, dijéramos, supuestamente la sustancia o el producto que se utilizaba para hacer esa transformación. No solo la transformación de plomo en oro, sino está lo que se llama, que ahora veremos, la alquimia espiritual, que era sobre todo aplicar esa transformación en el propio ser, en uno mismo. Bueno, luego se habla un poquitín de la vida y obra de Paracelso, ahora veremos unas diapositivas, hay una selección de textos, también comentaremos algunas de las 7 ideas fundamentales que hemos extraído de su obra y alguna otra cosita más. Vamos a ir pasando. Una de las primeras cuestiones que se plantea es que si Paracelso era Rosacruz o no, si estaba ligado al movimiento Rosacruz, y aunque históricamente no está demostrado que perteneciera a la Orden Rosacruz, sí que en las conferencias anteriores que estuvieron se nombró los Rosacruces clásicos del siglo XVII, que aparecieron en el sur de Alemania. Ellos se manifestaron al mundo por primera vez a través de 3 manifiestos, 3 escritos, y uno de ellos era la Fama Fraternitatis, la llamada de la fraternidad.
En ese libro se hace varias alusiones directas a la figura de Paracelso, que era un poco anterior al siglo XVII, pero ellos lo consideraban como un precursor de los Rosacruces y realmente estaba en la misma onda totalmente, ¿no? De hecho, en ese libro se explica que para el propio Paracelso, se ha acabado la pila, bueno, ya no hay luz, el propio Paracelso había leído el libro M. Esto simbólicamente significa todos los adeptos, todos los grandes iniciados, cuando dicen que han sido capaces de leer el libro M, es que han adquirido la capacidad de poder leer lo que se llama el libro de la naturaleza. Es decir, de alguna forma tienen la capacidad de percibir y de profundizar en la esencia de los procesos de la naturaleza. Eso ya nos está diciendo que Paracelso pues era una figura de este tipo, ¿no? En realidad era un gran iniciado, una entidad espiritual de gran envergadura y que conocía todos los misterios de la alquimia, y él mismo había hecho esa transformación interior. Por eso pudo ser un médico especial, que ahora veremos que revolucionó todo, la medicina de su tiempo, incluso plantea cosas para el futuro de la humanidad en el sentido de aplicar esa transformación en el ser humano. Parece que no tiene pilas. Se acaba la pila. Se pasa desde el cursor, ¿no? Vale. ¿Cuál era este? Para abajo y para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás, vale. Pasaremos a mano. Hablando de la alquimia, como decíamos antes, existían, de forma popular, todo el mundo pensaba que la alquimia era para enriquecerse, ¿no? Para obtener oro a partir del plomo, etc. Pero realmente la corriente espiritual, la corriente Rosacruz, lo que proponía era, como decíamos, era la transformación del propio ser humano. En ese sentido, era transformar de alguna forma su estado instintivo animal en despertar la dimensión espiritual latente del ser humano. Y por eso esto es una lámina de las figuras secretas de los Rosacruces del siglo XVIII, que expresa un poco lo que queremos decir de una forma muy gráfica. El acróstico vitriol, viendo la primera letra de cada palabra de vitriol, como ven, dice visita interior a terrae rectificando invenies occultum lapidem. Bueno, yo no sé latín, pero bueno, viene a decir que si visitas el interior de tu tierra, o sea, de ti mismo, y corrigiendo, rectificando y cambiando, ¿no?, de forma fundamental, descubrirás la oculta piedra. O sea que te viene a decir que en realidad la piedra, al menos para la alquimia espiritual, no era un producto externo a ti mismo, sino que tenías que descubrir esa piedra oculta en ti mismo. Y los Rosacruces hablan de la rosa del corazón, en el taoísmo se habla de la perla en el pecho. O sea, hay muchas tradiciones que hablan de ese núcleo espiritual enterrado en el ser humano, que para esta alquimia espiritual sería la verdadera piedra filosofal, basándose en ella para que se pueda hacer esa transformación del ser humano. Nos hemos ido para atrás. Esto es un pequeño resumen para conocer la figura de Paracelso. Para aquellos que no lo conozcáis, apenas vivió, no llegó ni a 48 años de vida. O sea que fue una vida meteórica, ¿no? Y como veis, si veis un poquitín la biografía, prácticamente nació en un pueblecito pequeño en Zúrich, su padre era médico, le enseñó la medicina, la naturaleza, la alquimia, su madre muere pronto y a los 9 años se trasladan a una zona de Austria donde es rica en minerales, y allí aprende con su padre a extraer sales minerales, a preparar minerales, etc. Y luego ya prácticamente desde los 14 años hasta que muere, prácticamente no deja de viajar. No tuvo familia, no tuvo hijos, y estuvo toda su vida viajando de aquí para allá, aprendiendo de todo lo que podía aprender, ¿no? No hay que olvidar que se graduó como médico en Ferrara a los 22 años, en la Universidad de Ferrara al norte de Italia,
que muchos decían que ni siquiera era médico, no es verdad, o sea, él era realmente médico, y él pasó por muchas universidades, pero él veía que no le acababan de enseñar lo que él quería de verdad, ¿no? Por eso ahí pone decepción, ¿no? O sea, desde los 18 a los 22 años, él veía que el saber que había de su tiempo no le satisfacía o no le colmaba del todo, y entonces buscó apoyo en los alquimistas un poco del tiempo, ¿no? El abate Tritemius, Basilio Valentín, que es un alquimista súper famoso de la anterior, y también Salomón Trismosín. Entonces, se dice que él bebió un poco de las fuentes de estos maestros que ya eran alquimistas. Luego, fijaros, de los 24 a los 32 años viajó, o sea, después de Ferrara pasa por Montpellier, baja por el arco mediterráneo, Barcelona, Valencia, llega hasta Granada, pasa hasta Lisboa, de Lisboa viaja hacia Londres, por Galicia, por León, también pasa a Londres, participa en varias guerras, aprende mucho y desarrolla mucho la cirugía militar, escribe un libro que se llama La Gran Cirugía, y al mismo tiempo, de alguna forma, él iba, como veremos luego, como era un alma inquieta, muy inteligente, que tenía una percepción profunda de las cosas, desmontaba las teorías de los médicos del momento, ¿no? Eso, por supuesto, le hizo que muchos le amaran, pero otros muchos le odiaran, ¿no? Porque les desmontaba todo lo que tenía. Y por eso empezó a ser difamado y prácticamente estuvo huyendo de una ciudad a otra porque no era aceptado por la clase médica del lugar, ¿no? Y ya con 47 años se traslada a Salzburgo y allí fallece al poco tiempo. O sea, prácticamente su vida nunca tuvo una estabilidad como nosotros podemos tener una casa, una familia, etcétera, ¿no? Él estuvo toda su vida viajando, aprendiendo, demoliendo cosas, dogmas, etcétera, y aportando una visión nueva de la medicina. Para que os hagáis una idea un poquito de los contemporáneos de él, o sea, Paracelso nació en este año, o sea, recién descubierta América, el Nuevo Mundo, es cuando nace Paracelso, que también es un símbolo, ¿no? Es como que es un habitante del Nuevo Mundo, ¿no? Alguien que viene a renovar. Anteriormente, fijaros, Basilio Valentín, Marsilio Ficino, que sabéis que era de la Academia Platónica, que tradujeron el Corpus Hermeticum, que eso fue la espoleta del Renacimiento, Leonardo da Vinci, súper conocido, Pico de la Mirándola, Erasmo de Rotterdam, el humanista, Nicolás Copérnico, Tomás Moro. Fijaros, Martín Lutero, apenas se quitan 10 años, y por eso a Paracelso muchas veces le llamaban el Lutero de la medicina, porque también era un gran reformador, igual que Lutero quería una reforma religiosa, él era el gran reformador de la medicina. Y luego aparecen también todos estos, que más o menos son un poco después de él, para que os hagáis una idea del contexto. Esto ya más específicamente alquimistas. Todos estos casi son alquimistas de renombre, ¿no? Empezando por Alberto Magno, Tomás de Aquino, Roger Bacon, y a nosotros nos interesa mucho Ramón Llull y Arnau de Vilanova, ¿no? Porque son de nuestro país, de nuestro contexto, de la Corona de Aragón de entonces, y ellos, Ramón Llull y Arnau de Vilanova, fundieron un poco todo el saber oriental de los árabes, de la cábala, etcétera, y a su vez, de alguna forma, fueron también alquimistas de renombre y sabios, como sabéis. En realidad ellos fueron los precursores del despliegue de la alquimia en Europa en los años posteriores, hasta llegar a Paracelso. Recordar que uno de los maestros, por decirlo de alguna forma, de Paracelso fue el abate Tritemius. Tritemius era un gran admirador de Ramón Llull y conocía su obra, es decir, que hay una línea, una continuidad en todos ellos, ¿no? Y luego pues tuvo muchos discípulos. Juan Bautista Van Helmont, por ejemplo, fue un médico que lo siguió mucho a Paracelso, y luego toda una serie de alquimistas en los años posteriores que de alguna forma mantuvieron esa tradición. Dentro del mundo de la medicina, ¿qué aportó así en resumen Paracelso? Pues desmontó un poco. Paracelso le daba mucha importancia
al sé tú mismo, investiga por tú mismo, descubre por ti mismo. Es como si fuera un precursor de la libertad de pensamiento y del el verdadero saber que uno mismo se puede descubrir a través de la experiencia, del trabajo, etc. Y por lo tanto, tener en cuenta que en esa época, durante más de... Fijaros, Celso es del siglo I o II después de Cristo, Avicena creo que es del siglo X, XI. Los médicos del siglo XVI seguían los escritos a pies juntillas de estos médicos, de hacía 10, 15 siglos. Y entonces para Celso, él decía, o sea, no es que los descartara, sino que eso se tomara como punto de inicio para descubrir los remedios y las enfermedades, porque las enfermedades cambian con el tiempo. Y entonces él insistía mucho que cada tipo de humanidad, en cada época hay un tipo de enfermedad, y por lo tanto había que descubrir el remedio apropiado aquí y ahora, ¿no? Y no te tenías que quedar a piñón fijo con lo que habían dicho Avicena y Celso y todos estos hacía varios cientos de años. Muy importante porque él de alguna forma bajó al pueblo, ¿no? Una medicina para los pobres, para todo el mundo, porque antes los médicos estaban endiosados, llevaban birrete, solo atendían a los ricos y además atendían pues con sangrías, con sanguijuelas, con ventosas. Entonces llegó Paracelso y fue como un huracán, ¿no? Que limpió todo esto y por eso se granjeó un poco la enemistad de todos ellos. Y lo que he dicho antes, que él decía que la naturaleza era el reflejo de la divinidad, ahí estaba todo. Lo que pasa es que el alquimista ayudaba a la naturaleza a perfeccionarse y también a extraer los remedios de la naturaleza, porque el remedio o el medicamento no está directamente en la naturaleza. Tú tenías que coger el producto y tenías que saber preparar y extraer los principios para poder curar, ¿no? Por eso él descubrió innumerables remedios, pero fijaros lo curioso, si leéis la obra de Paracelso, no hay recetas escritas de Paracelso. Él nunca se preocupó de hacer un repertorio de remedios, porque él insistía en que tenía que ser cada uno el que investigara y el que descubriera y el que viera, ¿no? Basándose en una cosa muy importante, que él hablaba de la luz de la naturaleza y la luz del espíritu, que ahora explicaremos un poco qué es. También aportó grandes avances en la cirugía. Al ser cirujano militar, pues fijaros que se vería con amputaciones, con gangrenas, y entonces a partir de Paracelso la cirugía coge forma, porque anteriormente prácticamente solo eran los barberos que arrancaban las muelas y poco más. Y también hizo mucho hincapié en que, o sea, como la profesión médica le dio un poco el valor de sagrado que tenía desde el origen, ¿no? Porque sabéis que antiguamente la medicina la practicaban los sacerdotes en los templos, porque era una de las vocaciones como que se necesitaba mayor entrega, mayor sacrificio y mayor servicio a la persona que sufre, ¿no? Y entonces él desarrolló mucho esa ética profesional. Una anécdota, él hablaba de médicos lobo y de médicos cordero, ¿no? Porque era muy... O sea, sus palabras eran muy así como una espada siempre, ¿no? Médico cordero era el que estaba al servicio del paciente, ¿no? El que daba o sea, era profesional, y el médico lobo era aquel que explotaba al paciente realmente para enriquecerse o para sacar gloria, etcétera, etcétera. O sea, para que veáis, ¿no? Todo esto. Y fijaros, en su corta vida se dice que escribió más de 300 obras, aunque a nosotros, sobre todo en España, nos han llegado muy pocas. Pero o sea, era una persona súper activa, súper trabajadora, que no paraba nunca, ¿no? En el libro vienen explicadas un poco estas 7 ideas de toda su obra. Por supuesto no nos la hemos leído todo porque es imposible. La mayor parte está en francés, en alemán, etcétera, en español hay poco. Y aunque es tan extensa, pero en el libro se comentan cosas que él dijo y 7 ideas fundamentales, que serían muy largas de explicar, pero quizá una cosa muy importante que ahora veremos es que se le puede decir que Paracelso sería el primer médico holístico conocido, es decir, fue el primero que empezó a integrar
al universo y al ser humano, ¿no? como un buen renacentista, ¿no? Porque en el Renacimiento se desarrolla la corriente humanística y Paracelso, sobre todo, pone al hombre en tanto que célula del universo, y entonces él descubre las relaciones que hay entre el universo y el ser humano, ¿no? Y se da cuenta que la enfermedad y la muerte tiene que ver con una disarmonía con las leyes del universo también, ¿no? Por eso hablaba de macrocosmos, microcosmos, y luego introduce una idea muy novedosa, la tría prima de Paracelso. Él, de forma simbólica, no significa que es azufre y mercurio salta como lo conocemos, sino que son palabras simbólicas para describir que esas tres sustancias son la base de cualquier cosa que esté creada o manifestada. El azufre vendría a representar como el aspecto más profundo espiritual, el mercurio como el aspecto más anímico o de transmisión o de organización, y la sal sería el aspecto que da forma a las cosas, que hace que coagule las cosas, ¿vale? Él habló de los 4 pilares de la medicina. Él decía, todo buen médico tiene que tener esos 4 pilares, si no, malamente. O sea, filósofo no en el sentido que conocemos nosotros, sino en el sentido de amor a la sabiduría, o sea, que tenía que investigar, que conocer, que profundizar en las cosas del cielo y de la tierra, por eso la astronomía también. Y alquimia, en ese sentido, él lo decía como la capacidad, como decíamos antes, de ayudar a la naturaleza a perfeccionar la obra y a perfeccionar al ser humano. Y también la capacidad de relacionar las cosas, de poder relacionar las cosas, de poder ver cómo las cosas tienen esa atracción o rechazo, ¿no? Él decía que todas las enfermedades tienen 5 factores, 5 causas, en mayor o menor proporción. Hablaba de ens naturale como el problema nuestro de constitución, el ens venale o veneni como las cosas que son capaces de intoxicarnos, el ens astrale, las cosas sutiles que no vemos, pero se podría decir que es como contaminación, por ejemplo, electromagnética o mental o emocional, o sea, todo lo que no vemos que también nos influye. El ens espirituale tendría que ver más con los procesos mentales que también nos pueden enfermar. Y una gran novedad que ni siquiera hoy se tiene en cuenta, el ens dei. Y dirán, madre mía, ¿y eso qué significa? El ens dei, para aquellos que conocéis un poquito la cultura oriental, cuando hablan de karma, vendría a ser algo parecido. Es decir, el ens dei para Paracelso era la parte que se podía expresar en nosotros, en nuestra vida, en nuestras enfermedades, que venían un poco ya como de mochila, como de lastre, como algo acumulado en nosotros, y que aportaban el factor más importante. Lo que pasa que, lógicamente, como desde el punto de vista científico esto no se puede comprobar, pues la ciencia hoy en día apenas tiene en cuenta los aspectos más exteriores o más superficiales de la persona, del ser humano, y de las cosas que... ¿Solo 5 minutos? Madre mía. Bueno, como ideas así, resúmenes para ir acabando. Muy importante la naturaleza doble del ser humano, que ya, tener en cuenta que Paracelso es hermético, o sea, bebe de la tradición hermética, Rosacruz, alquímica, ¿no? Y lo clásico ya en el Corpus Hermeticum daban por hecho que el ser humano es más que el cuerpo que vemos, que tiene una parte perecedera y una parte imperecedera. Cuando se habla de microcosmos, esto es un esquema que es una aproximación para que nos hagamos una idea. Es ese ser humano metido dentro de una esfera de unos 3 metros, eso somos cada uno de nosotros. Lógicamente esa esfera la ciencia aún no la ha descubierto. Una esfera es un campo electromagnético que tenemos a nuestro alrededor, y el cuerpo físico está rodeado del cuerpo etérico, el astral y el mental. Y aún tenemos 3 corporidades más, que los hindúes hablan de manas, buddhi y atman, que están como latentes, ¿de acuerdo? Que formarían la parte perecedera y la parte imperecedera. Luego en el coloquio podemos
Y otra cosa importante es que la humanidad tiene una evolución espiritual, o sea, hasta las piedras, o sea, todo proviene de la divinidad, de la fuente que da origen a todo, y todos los reinos se están perfeccionando y evolucionando continuamente. Y el ser humano proviene también de esa fuente y regresa a esa fuente habiendo creado los vehículos necesarios para que su conciencia se dé cuenta de todo esto, ¿no? Cuando eso no se cumple, cuando esa evolución se bloquea o se detiene, como es la humanidad desde hace tiempo, la enfermedad, la vejez y la muerte son el resultado de una falta de sintonía entre el ser humano, el cosmos y la divinidad, por la disarmonía que se produce al no cumplir el propósito inmanente en el centro de nuestro ser. Es decir, nosotros tenemos una configuración en el centro del ser para llegar a ser verdaderos seres humanos. Cuando eso no se desarrolla o se despliega en el sentido correcto, de alguna forma, las experiencias de la vida, la enfermedad y la muerte, en realidad son experiencias que, vistas en un sentido positivo, porque también tiene su aspecto de sufrir, de alguna forma nos estimularían a poder desarrollarnos y madurar nuestra conciencia, aunque a veces suframos, lógicamente. Pero la humanidad nunca ha estado dejada de la mano, o sea, siempre hemos tenido ayudas la humanidad, siempre. En todas las culturas, en todas las civilizaciones, han habido sabios, han habido iniciados, han habido adeptos, han habido de todo para ayudar a la humanidad. Desde el punto de vista de la antigua Grecia, aunque se hablaba de forma mítica, ¿no?, se dice que Apolo era el dios de la medicina, es decir, esa ayuda era una ayuda que provenía de los planos invisibles. Cuando la humanidad madura, el hijo de Apolo es Asclepios. Entonces vemos que ya hay otro nivel. Ya no es el origen propiamente del nivel de lo divino, sino que Asclepios es hijo del dios Apolo y su madre Corónide era una humana. Por lo tanto ya es lo que se llaman héroes, semidioses, ¿no? Pero luego, conforme la humanidad va creciendo y haciéndose... o sea, era una etapa infantil y era como gobernada por los dioses, una etapa de adolescente por los semidioses, que les aportan esa ayuda, y a partir ya de hace varios miles de años, esa ayuda, las propias entidades espirituales, hacen que los propios seres humanos aprendan y evolucionen algunos, los inician, para que sean los humanos los que ayuden a los humanos, ¿de acuerdo? Esa sería la tercera etapa de la ayuda. Entonces, dentro de eso estaban los Asclepiades. Entonces, la medicina que se practicaba en los templos, en el templo de Epidauro, en Grecia, etcétera, pasó a ser, se difundió por el mundo a través de los Asclepiades. Hipócrates, que es sabéis que es considerado el padre de la medicina, era un Asclepiades. Y a partir de ahí, muy interesante, se desplegaron dos líneas. La línea esotérica que seguía la tradición, que hacía que el propio terapeuta tuviera el desarrollo espiritual y conectara con las leyes del universo y tuviera la visión holística y clarividencia natural y espiritual, pero también se produce una línea de ciencia exotérica cuando no se hace ese proceso, pero se quiere hacer el trabajo de curar, se desarrolla la ciencia exotérica, se inventa el método científico, que perdonar, pero para mí es como un palo de ciego, ¿no? O sea, tú estás ciego y con el palito vas tocando y vas averiguando. Si tuvieras ojos como los de la primera, no necesitarías el palo de ciego. Con esto no quiero denigrar la ciencia de hoy, sino que es complementaria. Una tiene que estar guiada por la otra, pero la otra, si tú a la ciencia materialista le quitas el aspecto espiritual de las cosas, está encallada como hoy en día, en algo que no... O sea, hoy en día, dijéramos, las enfermedades y los problemas son mayores que la capacidad de resolverlos, porque no tienen en cuenta el aspecto espiritual de esto, ¿no? Era un poco un resumen, ya estamos acabando. Entonces, en definitiva, desde el punto de vista hermético, Rosacruz, alquímico, paracelsiano, ¿no?, solo el espíritu aporta la verdadera salud. Curación es reconciliación, o sea, reconciliarse con ese núcleo interior que representa la fuente de todo
y por eso la sanación definitiva tendría que ver con esa reconexión con la fuente espiritual interior. De ahí se destapa, se despierta esa fuerza espiritual que hace que se transmute y que el ser humano despliegue la dimensión de lo espiritual. Y ya, lo que pasa es que aquí tenía unas citas, las paso, no las paso, no da tiempo. Este es el lema de Paracelso: sé tú mismo. Hace 500 años alguien ya te decía, sé tú mismo. Es increíble, ¿no? Ahora todo el mundo lo dice, pero hace 500 años él ya lo inventó. Esto es muy rápido. Y también, fijaros estas frases, ¿podéis leerlas rapidito? O sea, tenía una espada. Sí. Lo paso rápido y ya está. Estas frases para mí son espectaculares, ¿no? Fijaros que la alquimia separa lo falso de lo auténtico. Entonces el ser humano, el médico tenía que ser alquimista también y tenía que desarrollar la virtud interior por esto mismo, porque el pilar más sólido de la medicina es el amor. Y ya está. Bueno, en el libro, no es hacer publicidad, pero podéis, a quien le interese, en 20 minutos o media hora, ¿no? Aquí podéis tener un poco para empezar a ver, ¿no?, todo esto. Si, bueno, alguna pregunta, ¿no?, alguna cuestión. Esta es una lámina de eso, del Esplendor Solis. Fijaros, de uno de los maestros que se considera maestros de Paracelso, y Verdad Duat se considera como uno de los libros más bellos de alquimia jamás editados. Es una colección, creo que de 22 láminas o algo así, y es muy bonito. Y aquí está el pavo real, porque sabéis que dentro de la alquimia estaba la nigredo, la albedo, las citrinitas y la rubedo, pero muchas veces hablaban de las citrinitas, eran fases de la gran obra para hacer la piedra filosofal, que dentro del matraz, que parece una matriz, ¿no?, sí, la sustancia iba cambiando de color, pero muchos alquimistas hacían alusión a la cola del pavo real, que en realidad son como los 7 colores del arco iris, conforme se iba transformando la materia, ¿no? Es muy interesante. Y eran muy simbólicos, escribía un poco, tenía muchos neologismos, se inventaban palabras, porque era realmente un arte y una ciencia que se transmitía de maestro a discípulo realmente interesado, ¿no? Tener en cuenta que aún la Inquisición andaba por ahí buscando carne para quemar, ¿no? Entonces ellos estaban a través de la tapadera de la alquimia, pudieron mantener un poco esa tradición alquímica de transformación interior, ¿no? Lo que sí viene a ser curioso es el hecho de que uno de los grandes padres de la ciencia, como fue Isaac Newton, perfecto. en realidad recientes estudios Sí. realizados en el ámbito anglosajón, Sí. hace escasamente 15, 10 años, Sí. han demostrado que fue uno de los últimos grandes alquimistas. Sí, señor. Aquí mismo está, mire. ¿Dónde lo he visto? Isaac Newton. Redacta una obra de alquimia de Vegetation of Metals. En una edición original de la Fama Fraternitatis puede encontrarse algunas de sus notas. Nosotros lo que vemos es que muchas grandes verdades y muchas aportaciones a la humanidad han salido de este tipo de corriente o de tradición, ¿no? Bien sea, fijaros, los antiguos egipcios, hoy en día no se explican cómo se hizo la Gran Pirámide, ¿no? Y no se explican por ejemplo, el hinduismo, ya hablaban de los átomos, ya hablaban de cosas que dices, ¿cómo es posible? Si tenemos un desarrollo lineal y ahora estamos en el máximo, ¿cómo es posible que aquí hubieran cosas de ese estilo? No cuadra, ¿no? Ese no cuadrar es porque la tradición
de sabiduría unida a la corriente espiritual, tanto en la India como en China, como en todos los sitios. Aquellos seres humanos que habían desarrollado esa piedra filosofal interiormente y habían conectado con la fuente espiritual, de alguna forma conectaban con la sabiduría universal. Y entonces ellos eran capaces de ayudar a la humanidad y aportar grandes verdades porque interesaba que se desarrollaran en un determinado aspecto, ¿no? Gracias por la conferencia. Y por lo que nos has comentado de la figura de Paracelso, yo lo veo como, al menos, con ese afán de saber y con ese conocimiento basado en la experiencia, lo veo como un médico moderno. Sí. O sea, este afán de saber que tienen hoy en día Sí. los médicos investigando, Sí. el conocimiento a base de la praxis, ¿no? Y de la experiencia. Yo lo veo como una figura muy moderna. Entonces mi pregunta es, no lo sé, ¿los colegios de médicos han reivindicado la figura de Paracelso? Para nada. Lamentablemente no. Lo que pasa, o sea, a partir del Renacimiento hubo algo muy bueno, que fue que la ciencia se liberó un poco de todo el oscurantismo, por decir entre comillas, superchería, religioso, mágico, ¿no? Y entonces la ciencia con Isaac Newton, por ejemplo, Leibniz con Boyle y todos estos, de alguna forma empezó a despegar porque se liberó de todo esto. Pero quizá cometió el error de que se pasó al extremo contrario, se quedó como hipnotizada por el plano material y descartó los planos sutiles, porque cada vez se tiene más en cuenta que la materia en realidad existe, la forma, en realidad sabéis que por la física cuántica ni siquiera esto simplemente es porque lo vemos así, pero estos simplemente son energías y campos, ¿no? Pero nuestro tacto nos da la impresión de que es algo tangible y material. Pero entonces, la materia en realidad es como la condensación de campos energéticos. Y entonces por eso es una pena, porque la ciencia materialista solo se fija en el cuerpo físico, pero el ser humano es mucho más que un cuerpo físico. Tiene cuerpos sutiles energéticos, el cuerpo etérico, el cuerpo vital, que es el que le da la vida al cuerpo físico. Cuando nos morimos, significa que el cuerpo vital se ha desprendido del cuerpo físico. Y el cuerpo físico es como una ropa abandonada. Cuando te quitas la ropa es exactamente lo mismo, ¿no? Dejar la ropa encima de la cama es como tu cuerpo físico, pero los otros cuerpos siguen estando aún un tiempo. Entonces, las enfermedades vienen desde lo más interior a lo más exterior. Es decir, realmente enfermamos a nivel de la conciencia. Eso se expresa en las emociones, los pensamientos, en el cuerpo vital, y al final el pobrecito traje, ¿no?, que es el cuerpo físico, por ahí aparece alguna lesión, ¿no?, y alguna cosa. Entonces, si tú solo tienes la visión del cuerpo físico y ves desde fuera, parcheas lo que ves, pero no curas la causa que viene de dentro para afuera. Y entonces, aparentemente te calma el síntoma, te saca de la situación, pero eso al tiempo se manifiesta de otra forma, a veces muy diferente, y en otros órganos, ¿no? Entonces, ese es un poco el problema, que con la ciencia moderna, por eso decíamos que, y Paracelso insistía, que el investigador tenía que obtener la percepción de la naturaleza. O sea, por ejemplo, cuando él hablaba de la luz de la naturaleza, la luz es la que nos hace percibir las cosas. Cuando está oscura no vemos nada. Cuando hay luna llena lo ves todo blanco y negro, ¿no? Ves el mundo en blanco y en negro. Pero cuando sale el sol, ves lo mismo pero en colores, ¿de acuerdo? Pero si tú tuvieras una luz más potente, si fuéramos capaces de percibir la luz que irradian las personas y las cosas, eso es la luz de la naturaleza. Y entonces eso nos daría una información que no tenemos normalmente. Entonces Paracelso veía una planta y veía cómo irradiaba. Y también una cosa importante en Paracelso, él hablaba de la teoría de la asignatura, de las señales. Él era capaz de descubrir en los minerales, en las plantas, en las personas, la señal característica y específica de eso, ¿no?, por la vibración que emitía.
y entonces era capaz de relacionar un remedio con una enfermedad. Pero ahora no, ahora experimentamos a ciegas y pruebas, a ver si va bien, a ver si no. Puede ser el aura, ¿no? Sí, sí, o sea, el aura es una palabra, o sea, todas las cosas tienen un aura. Sabéis que existe una cosa que se llama la cámara Kirlian. La cámara Kirlian, eso ya está demostrado. Si te hace una foto de la mano, de una hoja o de lo que sea, ve que hay un campo energético, que es nuestro cuerpo etérico sobresale unos 4 centímetros. O sea, impregna el cuerpo físico, lo compenetra y sobresale unos 4 centímetros. Y es un cuerpo radiactivo, o sea, radiactivo no en el buen sentido de la palabra, que irradia, ¿no? Que irradia. Y entonces, esa energía radiante, con esa cámara se puede hacer. Los otros cuerpos son aún más sutiles, es decir, de una vibración más fina, pero también son radiantes. Y la suma de toda esa radiación la irradiamos cada uno de nosotros. O sea, lo que somos, nuestra conciencia, nuestro estado de ser, ahora mismo la estamos irradiando unos con otros, y aquí se ha creado un campo energético que es la media de la conciencia que tenemos todos. Entonces, hay personas que son clarividentes naturales y te ven perfectamente el cuerpo etérico, te lo ven. Y te ven esa aura en general, ¿no? Y pueden saber distinguir. Paracelso decía que eso no era ningún milagro ni era nada divino, que es un fenómeno natural, ¿no? Porque él decía que está la luz del espíritu, que es superior aún. Y la luz del espíritu solo es posible cuando has hecho esa transmutación alquímica interior. Entonces, cuando has hecho esa transmutación alquímica interior, como él era Paracelso, ¿no? Entonces él es capaz no de ver lo que tú irradias, sino la esencia que tú eres y que tú tienes, que aún es más fuerte, aún es más grande, ¿no? El conocimiento científico y el nuestro, o sea, solo vemos lo aparente, solo vemos lo fenoménico, pero con esa capacidad que tenía Paracelso, veía más allá que nosotros de forma natural, pero además veía más allá porque era capaz de ver la esencia de las personas, de las cosas y de todo, ¿no? Y por eso él era una persona que veía en un mundo de ciegos que no veían. Entonces, ¿cómo se dice eso? En un mundo de locos, el cuerdo es el loco. Entonces, por eso Paracelso el pobre anduvo siempre perseguido de aquí para allá porque no podían comprenderle, no tenían la misma capacidad que él. Pero las ideas que él aportó, que preguntaba esta señora, él fue el que introdujo la investigación y la rama de la medicina tal como la conocemos. Él dio origen también a 2 siglos después, Hahnemann creó la homeopatía, pero ese principio ya está en la obra de Paracelso. También desarrolla la espagiria, que hoy en día hay muchos médicos espagiristas. La espagiria era para obtener también el remedio de la planta, de esas 3 sustancias, o sea, las plantas tienen espíritu, alma y cuerpo. Entonces, él podía sacar el aceite esencial, podía sacar el alcohol de la planta y las cenizas cuando la quemaba. Es decir, como que extraías lo más puro de la sustancia de eso, lo mezclaba y eso es un remedio espagírico. Ese remedio es mucho más potente que si tú te tomas la planta. Y, por ejemplo, inventó el tema de la pedagogía médica, la docencia médica, la ética médica, la iatroquímica, que fue el primero que empezó a descubrir sales mercuriales, el extracto de opio, etcétera, etcétera. O sea, aportó cantidad de cosas. Y realmente todo, o sea, en la medicina oficial lo consideran así, pero es como que luego lo dejan aparcado, ¿no? No se preguntan por qué o para qué, o decir, vamos a ver este hombre cómo llegó a estas cosas, ¿no? Porque cometen el error de que piensan que lo que es anterior a ellos es inferior a ellos. Eso es un error. Bueno, cambia el rollo. Eduard, ¿controlas la hora? Porque no... Queda un cuarto de hora. Ah, bueno, sobraba. Las preguntas. Sí, sí. Adelante. Sí, Sí, quieren media hora. sí. Sí. Sí, es porque o sea, tú ves una planta, pero imagínate extraer el espíritu. Vamos a ver, el espíritu es la idea o el propósito o sea, la esencia de la planta, ¿no?
la forma que tiene es la expresión de esa idea en realidad, y las propiedades y la característica. Y el aspecto anímico en este caso sería lo que hace que esa idea se despliegue y se desarrolle y tome forma. O sea, son como tres cascadas de lo mismo, ¿no? Es un río, ¿no?, que tiene varias, ¿no? Lo primero sería el aspecto espiritual, el aspecto anímico y el aspecto material, ¿no? Y entonces era capaz de extraer eso. Pero para extraer eso, espagiria significa espao, separar, y agerion, reunir de nuevo. Es como cuando obtenían los minerales de las minas, ¿no? Cuando éramos pequeños, la ganga y la mena, ¿no? O sea, el mineral no está puro en la naturaleza, viene mezclado. Y entonces el arte de la metalurgia surgió para poder separar lo impuro de lo puro, ¿no? En las plantas lo mismo, o sea, si tú extraes esto y luego lo vuelves a unir, de alguna forma estás teniendo las propiedades puras de la planta, ¿no? Por eso es un remedio más efectivo. El principio básico de la alquimia, sabéis que era solve et coagula, ¿no? Solve, es decir, la naturaleza para evolucionar. O sea, tú no puedes evolucionar si no disuelves lo antiguo, porque disolviendo lo antiguo generas la tierra nutricia para que brote lo nuevo, ¿no? Pero eso nuevo llegará un momento que será antiguo y tendrás que volverlo a disolver y a volverlo a coagular, así hasta el infinito, ¿no? El problema de los seres humanos es que llega un momento que dice, bueno, ya estoy bien, ya no voy a disolver más, ¿no? Ya me quiero a mí mismo, yo soy así, quien no me acepte, pues que le den, ¿no? Entonces llega un momento como que ya dejamos de evolucionar. Entonces nos empedrecemos, nos hacemos duros como las piedras, nos cristalizamos, ¿no? Entonces muchas veces las experiencias de la vida nos tienen que dar como un poquito más fuerte, ¿no? ¿No? Y de repente dices, ostras, ¿qué estoy haciendo? Es verdad, no me había dado cuenta. Y esto es un poco la cosa, ¿no? Que o sea, nosotros no podemos detenernos en el camino. Y la humanidad, en la fase que estamos ahora, de alguna forma ha encallado en el nadir de la materialidad, que llaman por ejemplo, los teósofos, también los rosacruces. Ellos hablan de que la humanidad está evolucionando en 7 grandes periodos espirituales y que de alguna forma estamos en lo más bajo, en la materia. La materia no es buena ni mala, es lo que es. El problema es que no veamos otra cosa y que nos estemos aferrados a ella, ¿no? Y entonces la humanidad de alguna forma tiene que volver a desmaterializarse en ese sentido, a hacerse sensible a lo que hay detrás de la materia, a lo que la sostiene a la materia, a lo que le da forma. Y todo esto tiene que ver con la maduración de la conciencia, porque la conciencia es percibir, es darse cuenta de las cosas. Y entonces no podemos parar de decir, ya está bien, o sea, ya no quiero saber nada, ¿no? No. Hasta el último suspiro tenemos que estar aprendiendo, descubriendo, como los niños que no se cansan de preguntar, ¿no? Pero los mayores sí que nos cansamos, ¿no? Nos hacemos una cosmovisión, nos hacemos esquemas fijos, y ya cuando te viene un joven y te dice algo, no, dices, no, a mí de eso no me hables, yo tengo claro, ¿no? O sea, ya cerramos por banda y no queremos que entre ningún dato nuevo que nos hiciera reconfigurar toda nuestra cosmovisión, ¿no? Y entonces, claro, cuando viene gente como Paracelso que nos da caña, ¿no? O sea, no deja títere con cabeza, o sea, él se ponía delante de uno que se creía sabio y decía, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Y esto es así? Pues no, pues mira, esto es así, es así, no sé qué. Y entonces, claro, lo tomaban como un pretencioso o como un tal, pero es que él lo veía claro, o sea, es que lo estaba viendo. Luego de esta pandemia que nos ha tocado vivir, a mí, supongo que como a mí a otra mucha gente, me ha llamado la atención el que en el momento actual la ciencia está monopolizada por la Organización Mundial de la Salud, con unas relaciones poco conocidas con lo que son las grandes farmacéuticas, etc. El hecho es que he podido ver que gente que no estaba muy de acuerdo con lo que se explicaba sobre tanto el origen del virus como sobre el
ha silenciado por completo. O sea, si alguien intentaba seguir, por ejemplo, en YouTube, de las opiniones de doctores, etc., Sí, está claro. o que proponían otras soluciones, desaparecían, borraban los vídeos por completo. Lo que quiero decir con esto es que usted habla de que la humanidad tiene que evolucionar y pensar por sí mismo, como decía Paracelso, pero si la situación es la que estoy exponiendo, lo tenemos francamente muy crudo, o sea, nada más que exponer. Sí, o sea, no solo en esto, en casi todos los aspectos de la vida, hoy en día se caracteriza porque hay mucha confusión, ¿no? Mucha incertidumbre, mucho no saber a qué aferrarse, ¿no? Pero de un lado y de otro. Entonces la gente dice, ya no sé a quién creer, ¿no? Porque hay tantísima información. Este me dice esto, este me dice lo contrario, aquel me dice otra cosa, este me dice otra. Entonces es como que también de alguna manera vosotros pensar que la Tierra es una entidad espiritual y la humanidad entera está evolucionando también. Y la humanidad y la Tierra pertenece al sistema solar, que también es otra, el Sol es otra entidad, ¿no? Y de alguna forma también recibimos energías cósmicas que hacen que sucedan cosas. Lo que quiero decir es que nos da la impresión de que estamos en aprietos la humanidad, ¿no? Por esa confusión, por esa incertidumbre. Entonces, es como si nos estuvieran poniendo entre la espada y la pared, más allá de lo que usted ha comentado, porque está pasando en todo ya, para que como que el ser humano no le quede otra que seguir la diapositiva del vitriol, es decir, como no conectes con la roca interior, con la seguridad que tú tienes dentro de ti, ¿me entiendes lo que quiero decir? O sea, prácticamente ningún asidero de fuera de ti te va a servir en el futuro. Entonces, lo que está, desde mi punto de vista, igual estoy equivocado, o sea, la situación del momento es tan confusa y con tanta incertidumbre que por un lado tiene un aspecto negativo y por otro lado tiene un aspecto positivo. Lo negativo es eso que nos está haciendo sufrir, ¿no? Nos está haciendo tener esa incertidumbre, esa inquietud, ese nerviosismo que se ve por todos los lados, ¿no? Vas por la calle y le preguntas a uno, ¿no? Está todo el mundo como echando chispas, ¿no? Es porque hay mucha tensión, como que se descarga, ¿no? Entonces, eso significa que, por otro lado, es un tiempo muy adecuado para que las personas, de una vez por todas, o al menos den un paso, en ese sentido de descubrir esa dimensión espiritual escondida, esa piedra filosofal en nosotros. Al menos esa es un poco la hipótesis que planteamos los Rosacruces. Más o menos, pues el señor ya ha dado respuesta a la pregunta. Nos apartamos cada vez más, ¿no? con el equilibrio natural de la naturaleza. Sí. Vale, nosotros... Una decadencia del capitalismo. Sí. ¿No? Hay un capítulo de este libro. Este libro, bueno, como veis, hay una participación especial de un amigo nuestro, el señor Roger Cabermaten. Él hace 2 capítulos del libro y en el último capítulo él explica que hay como 2 procesos en biología, ¿no? en la vida. Un proceso son los procesos de la vida y otros son los procesos de la vida son procesos cíclicos, procesos de tipo agua, procesos de tipo que conservan y fomentan la vida, pero también estamos sometidos a procesos de fuego. Los procesos de fuego no son cíclicos, son lineales, son así, chac, ¿no? En realidad son como las 2 caras del amor, ¿no? Porque cuando hablas del amor todo el mundo dice, el amor, enseguida te viene a la cabeza mi mamá, que me daba besitos, me cuidaba, me mimaba, pero eso solo es una cara del amor. La otra cara del amor es el aspecto de corregir, de enderezar, de cambiar, decir, mira, por aquí ya no vas más. Eso también es amor, lo saben los padres. Hay veces que a un hijo le tienes que decir, mira, se acabó, ya no te subvenciono, tienes que buscar la vida, Eso es amor también, ¿no? Entonces la humanidad está sometida también
a esos dos aspectos del amor, ¿no? El aspecto, por deciramos, más dulce nos apetece a todos y es el que fomentamos, ¿no? Pero cuando de alguna forma esas fuerzas universales no juzgan, no critican, no te dice como, pero simplemente te ponen como si fuera el listón, el nivel. Te dice, bueno, tú haz lo que quieras, pero si no pasas esto, no vas a poder vibrar con esa radiación que estamos recibiendo y seguramente no lo vas a pasar demasiado bien. Y ese es un poco el tema, o sea que la humanidad ahora está sometida a un fuego grande. Ese fuego grande hace como que esté todo hirviendo, ¿no? Está todo como bollint, ¿no? Como se dice. Entonces, por eso son tiempos muy especiales que estamos viviendo, que por un lado hay mucha confusión, pero por otro lado también es una alegría de poder descubrir, como en tiempos de Paracelso, es muy parecido, como poder descubrir cosas nuevas, poder descubrir de verdad por qué somos seres humanos y para qué hemos nacido, para qué vivimos, qué se espera de nosotros. Eso, fijaros, ¿cuántos años llevamos cada uno viviendo? Lo hemos preguntado alguna vez, pero ¿lo hemos resuelto? ¿Verdad que se ha quedado como una asignatura pendiente la mayoría de veces? Entonces, estos tiempos son muy especiales para poder reconectar al ser humano con la fuente interior, ¿no? Con el ser divino, o sea, más allá de lo religioso, con esa dimensión de lo espiritual. ¿Ya es la hora? Pues alguna última preguntita, o bueno, comentarios que tengáis también. La tarde es de todos, o sea, la construimos entre todos, ¿no? El pretexto era un poco el libro y Paracelso, pero... Yo he leído más bien por la parte botánica, porque soy bióloga. Ah. Yo creo que sí que hay algo que habla de Sí. plantas, y usted también ha hablado. Sí. No sé si era en este sentido, pero Sí. bueno. Sí. Y tengo un hermano médico y no estaría de acuerdo porque yo soy revolucionaria. Hay un libro del... No voy a recomendar a amigos médicos. Hay un libro del... Biólogos. Hay un libro del propio Paracelso que se llama Botánica Oculta. Ah, es que yo, me parece que había tenido... Botánica cuando oculta. estudiaba, tenía algún libro suyo. Entonces yo una vez lo estuve viendo y te habla del aspecto ese oculto de las plantas, Sí, desconocido. Sí, yo me suena de que ahora había Muy leído, importante. tenía alguno cuando estudiaba, pero no sé exactamente ahora. Lo dejamos si quieres. Pues muchas gracias por su asistencia y feliz regreso a sus casas.